Hola everyone! Questo è il primo episodio di Road to the Dream, il progetto che sto facendo in vista alla mia tesi di laurea, dato che tra qualche mese sarò all'ultimo anno di università. Sto frequentando una laurea triennale di Scienze della Comunicazione. Quello che voglio fare qui su Road to the Dream è intervistare persone che hanno qualcosa da dire, che sono parte della mia comunità, che è la comunità peruviana, e che fanno questo lavoro in cui apprezzano ciò che noi siamo, come in questo caso lo fa Nestor Sedano, che è un divulgatore musicale e ha il suo profilo Instagram che si chiama La Cadenzia da ben 6 anni, e ho avuto l'opportunità di parlare con lui recentemente. Allora vi lascio a voi questa intervista molto speciale per me. Empecemos diciendo de cómo te defines tú, de dónde eres, digamos, de qué es el origen de tu familia, cómo así decidiste tú hacer lo que quisiste hacer, o sea, antropología en la San Marcos, y cómo partió el proyecto de La Cadencia y todo. Wow. Es una pregunta grandota. ¿Es por eso? Sí, vamos por partes. Yo soy y vivo en Lima Norte, en el Cono Norte, en San Martín de Porres, un distrito, segundo distrito más grande de Lima, y vivo ahí hace ya muchos años. Mi familia no es de ahí, mis dos padres migraron a Lima, son guarochiranos, son de Guarochirí, que está en la sierra, ¿no? A unas 4 o 5 horas de Lima. Y mi familia en general, casi toda es de Guarochirí, de esa zona del país, excepto mi abuelo materno, que es del norte, de la zona de Amazonas. Mi abuelo es de Chachapoyas, a 2-3 horas, que está en la ciudad de Lamut, Luya. Así que un saludo grande para toda la gente de Amazonas también. Y entonces siempre ha sido en casa, ¿no? Esa noción de que uno era guarochirano a pesar de que vivíamos en Lima, claro, porque siempre íbamos de regreso, ¿no? Yo nací en Lima. Mis padres nacen en Guarochirí, pero nosotros siempre viajábamos a Guarochirí. Cada 2-3 semanas, hasta que fallece mi abuela. Cuando fallece mi abuela, ahí dejamos de viajar regularmente, y ya fue una cosa más de 2 veces al año, 3 veces al año, ¿no? Ya se volvió un poquito más lejano, ¿no? Pero igual yo me siento súper guarochirano, y de hecho también trabajo bastantes cosas con mis paisanos. Un gran abrazo también para la gente de Guarochirí. Y bueno, después, ya muchos años después, siempre me ha gustado la música, siempre he sido muy cercano hacia el tema de la sensibilidad musical. Yo toco el bajo, tocaba cuando estaba en el colegio, en la secundaria, y la cumbia siempre fue algo que me llamaba mucho la atención. En Lima Norte, tú sabes, está por todos lados, sí, ¿no? La cumbia norteña, claro, la chicha, huanca, la cumbia sureña también tuvo su época, ¿no? Hay la música de Lima también, que tiene distintas variedades, ¿no? Con grupos como Los Ecos, Guinda, ¿no? Que también son bastante importantes. Entonces, casi fue natural que eventualmente, cuando yo decidí hablar sobre música, hablara sobre cumbia primero, ¿no? Y después ya pasé a hablar más de Uruguay, ¿no? De otras cosas que eran más de mi infancia y más claro, del tiempo que pasé también en Guarochirí, ¿no? Y de ahí ya nace La Cadencia, y bueno, a partir de que nace La Cadencia, pasan como 3 o 4 años. La Cadencia tiene 6 ahorita. De hecho, cumplimos en julio 6, el 6 de julio cumplimos 6 años. Lo festejas acá en Europa. Sí, vamos a estar acá en Europa. Y el tema de la antropología vino ya más que nada una parte mía de tratar de hacer una metodología mucho más pesada de la investigación de los músicos, de la música popular, ¿no? Entrevistar músicos y todo esto, que puede ser visto de una manera muy, quizás, superfluo, quizás no necesariamente tomado con seriedad, como es entrevistar músicos de la música popular, que en la televisión lo hacen, los hacen pasar 5 minutos, les hacen, oye, 3 preguntas, ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Por qué cantas? Y ya está. Creo que con la antropología sí se puede tratar de manera muy, muy profunda, ¿no? Y hacer cosas mucho más serias, y que se puedan ligar tanto con lo económico como con lo político de la historia misma del Perú, ¿no? Creo que la música popular es una parte clave de la historia del Perú, ¿no? Para comprenderla en su totalidad. También, como te estaba contando antes, tuve la oportunidad ahí de encontrarme con una periodista que reside allá en Madrid, que se llama Laura Arroyo, y algo que me ha dejado, tantas cosas que me ha dicho, fue de que todo es política.
Yo estoy muy de acuerdo con esa idea, ¿no? De que todo es política, de que en realidad todos los actos que se hacen tienen algún tipo de carga política. Lo que pasa es que muchas veces cuando analizamos, sobre todo con la nueva canción latinoamericana que tiene una gran parte, los músicos chilenos, los músicos argentinos sobre todo, que tienen una historia larga, cubanos también, ¿no? Que hablan directamente de, digamos, tropos políticos, ¿no? Ya. En el sentido político, quizás con ideas dentro de sus letras que movilizan, ¿no? Que hacen de alguna forma pensar y concientizar. Eso es político, pero que un músico popular en los años 50, 60, 70, donde solamente podías grabar en Lima, por ejemplo, los únicos discográficos estaban en Lima, pero los Sí. músicos estaban en todo el país, Ajá. que tuvieran el acceso a llegar hasta Lima y grabaran y que esa música, a pesar de todos esos problemas y esos obstáculos, se convirtiera en la música más popular del país para la clase obrera, ese acto es un acto político. A pesar de que no hablen en la letra, a pesar de que no digan, el único hecho ya de acompañar todos esos procesos lo hace político, ¿no? Y las canciones no necesariamente, o sea, el público, y eso siempre también lo repetimos desde la cadencia, la audiencia nunca es pasiva, siempre es activa. El músico crea, pero cuando la persona lo recibe y lo vuelve a codificar bajo sus propios términos, ¿no? Entonces hemos tenido en Latinoamérica y en el Perú músicas de distintos tipos que han sido usadas en distintos momentos para lo político. Sí. A pesar de que sus letras no hablen de lo político, a Sí, pesar de que... sí. Pero se utilizan de manera política, ¿no? Y obviamente hay cosas que sí directamente hablan de lo político, ¿no? Por ejemplo, la cumbia, por ejemplo, el baile del chino, el Fujimorato, Sí. o los sicuris, por ejemplo, ¿no? Que siempre hay movimientos de sicuris muy políticos, ¿no? Acompañando las marchas, acompañando... Entonces, sí hay cosas más directas, pero eso no quita que toda la música, y especialmente hablar de música popular, sea un acto político, ¿no? Y eso yo siempre también trato de subrayarlo. Yo vi un video tuyo cuando fuiste al homenaje de Chacalón Ya. en el cementerio. Y que ahí todos los comentarios decían, toda esa gente venía asociada como gente de la mala vida, digamos, en algún modo. Cuando en verdad las letras son de la lucha del provinciano que tiene que emigrar por fuerza por Lima, porque si no, no progresará nunca en su ciudad. Y solo quiere una oportunidad, quiere un futuro mejor. ¿Tú crees que un día va a cambiar el concepto de esa gente que, digamos, dice, ah, no, la chicha es una, ¿cómo se llama? Es una música solo de delincuentes? Hay varias lecturas, hay varias lecturas. Yo creo que el tema de la música de Chacalón en específico, ya que estamos hablando de Chacalón, y justo hoy día estamos 25, pues, ¿no? Hoy día es 25. Ayer ha sido, pues, ¿no? El aniversario, 24 de junio es el aniversario del fallecimiento de Chacalón. Sí. Y yo creo que hay una lectura muy importante que es la misma gente, la clase trabajadora, que consume activamente todavía la música. Él se ha muerto ya casi hace 30 años, ¿no? Sí. Más de 30 años. Y sigue siendo, ¿no? Un ídolo, sigue siendo una persona que está muy vigente, ¿no? Que claro, sus discursos sobre el trabajo, sobre la vida en la ciudad, sobre la marginalidad que sucede en las calles de Lima, sigue siendo una realidad, ¿no? Se sigue viviendo esa realidad, ¿no? No ha cambiado realmente, entonces a partir de eso también se generan nuevas fanaticadas, está todo este tema de las hermandades, que es una cosa muy interesante, ¿no? Gente que se asocia y que cada año van y le hacen homenajes a Chacalón, ¿no? Entonces hay hermandades de distintos nombres, con distintos motivos. Por ejemplo, hay una que son solamente aliancistas, ¿no? Hinchas de Alianza Lima. Hay otra que son de gente que vive cerca, ¿no? Que vive cerca, entonces es por barrios también, ¿no? Se han organizado. Y ellos llevan su banderola, cada uno se pone su polo, entonces todo el tema es bastante largo, que no se reduce a su condición de artista, sino que ha sobrepasado esa condición y se termina volviendo ídolo, ¿no? Sí, claro. Y esa palabra ídolo contiene un montón de otras cosas que no necesariamente tienen que ver con su creación musical, sino quizás con su propia vida y con el propio ejemplo que ha tenido en la sociedad peruana, ¿no? Entonces, eso es una parte que yo creo que es muy interesante y se puede conversar de fondo. Y lo otro está lo que tú también mencionas, ¿no? ¿Cómo lo ve el resto de la sociedad que no pertenece a ese grupo, ¿no? Ajá. El resto de la sociedad limeña, muchas veces, Lima es una sociedad muy estamental, muy separada por clases, muy señalada propiamente como
tratar de escapar de tu propia forma y de tu propia identidad, porque todos somos migrantes en Lima. Entonces todo el tiempo estamos tratando un poco de ser como la policía de la migración. ¿Quién tiene un poquito menos de migrante que la otra persona? Exacto. Entonces estamos haciendo como un concurso de quién es menos migrante, ¿no? Y en ese concurso todo el mundo se está señalando, todo el mundo está diciendo, no, pero es que tú eres un serrano porque tú has nacido en la sierra. Y el otro te dice, no, pero tú eres serrano porque tus dos padres son serranos. Y el otro te dice, no, pero tus abuelos eran... Y así, o sea, todo se va haciendo un concurso de quién es andino, de quién es marrón, de quién es indígena, pero no para aceptarse, sino al contrario, ¿no? Para decir, no soy. No soy como ellos, no soy como ellos, no soy como ellos. Entonces, en ese señalamiento yo creo que aparecen estos juicios de valor de, música de delincuentes, música de marrones, música de rateros, que es, o sea, de cholos, lo marrón, lo indígena, se asocia al robo, se asocia a la mala vida, se asocia, y no es así, o sea, es más que nada un reclamo racial por separarte de un grupo social al que tú narrativamente no quieres pertenecer, pero que en la cara es imposible. Exacto. Uno creo que propio sí, será muy difícil creo hasta ahora con todo también la sociedad, digamos, y en general también en parte los media, los medios de comunicaciones, será muy difícil de que el peruano se acepte por cómo es. Por ejemplo, metían una persona de tez blanca ahí en la televisión y decían, ay no, sí, el atractivo, ay no, el para mejorar la raza, una cosa que odio cuando dicen eso, lo odio de verdad, para mejorar la raza, ay sí, el que te va a cambiar la vida y todo, y hasta ahora también hay muchas personas que cuando emigran también tienen esa idea, pero ese es otro discurso. Antes, cuando era niña propio, yo estaba por caer a eso, de que, ay, el blanco es el superior y por eso, por ejemplo, no sé, ¿por qué me hacen racismo por eso? Porque no soy blanca, porque no soy superior a ellos. Pero pues, entendido con el tiempo y con, digamos, haciéndome mi concepto, gracias a mis padres y también a la sociedad en la cual yo vivo, entendí de que en verdad no es así. Y ahora veo de nuevo la televisión peruana y no ha cambiado nada de esa idea. Hasta ahora si ponen a una persona blanca, ay no, el que te va a mejorar la raza, ay no, él es el más inteligente de todos, o sea, también hablando políticamente. Pues si ponen a una persona blanca que habla de política, ay qué bien, si él sabe tanto. Pues si no ponen a otro exponente que no es blanco, en este caso pongamos el ejemplo más que me viene primero, Roberto Sánchez, su vicepresidente es una persona, digamos, de la sierra, no, como ella se viste así, no es una persona preparada, no es una... ahí directamente al querer atacar, por ejemplo, con chola, la palabra chola. Y ahora abro también un pequeño discurso sobre la palabra chola, que viene utilizada sin sentido como insulto, cuando en verdad es más identificativo para mí. No sé. Depende del contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, cholo es muy, muy costeño usar la palabra cholo. Los norteños, sobre todo, usan cholo mucho en su cotidianidad, ¿no? Para hablar de cercanía, ¿no? Okay. Mis cholos, mi cholito, mi chola, mi chola. Ajá. Okay. Sí, ¿dónde están los cholos? O sea, okay. Y normal. Pero claro, en Lima se usa como despectivo para la persona andina. Igual es como, a ver, Lima es una sociedad estamental, pero las capitales de provincias también suelen serlo bastante. O sea, si tú vas a Ayacucho, por ejemplo, a Huamanga, también hay una clase media y una élite. Si tú vas al Cusco, también. Si tú vas a Piura, claro. Pero tienen como una reproducción, es como una copia, ¿no? de lo que sucede. Entonces, eso también es interesante de conversar. Cholo es muy usado en Lima, pero hay otras palabras en otros espacios, ¿no? Entonces, también ahí se amplía un poco esta complejidad que puede ser el tema étnico, el tema racial. Ahora y esto a mí me encanta esta conversación porque incluso lo que tú mencionas, la vicepresidenta no es ni la primera vicepresidenta, es la segunda vicepresidenta. Ajá. Y para que alguien se fije en quién es la segunda vicepresidenta, o sea, el peruano promedio, pregúntale quién es el segundo vicepresidente de López Aliaga, por ejemplo. No sabe. Exacto. El del Keiko, no sabe. No. Y votó por Keiko probablemente. Exacto. Y no sabe quién es pero sí sabe quién es la segunda vicepresidenta. ¿Por qué? Porque es una señora aymara y para el limeño no hay peor insulto que decirle tú eres lo mismo que un puneño. Para el limeño no hay peor insulto que decirle tu voto vale lo mismo que alguien de Desaguadero, que alguien de Mo, sí, que alguien de... Y es increíble. O sea, que eso les pueda molestar más
que les pisoteen los derechos laborales, que los traten mal, en el sentido directo de la palabra, ¿ah? Porque López Aliaga no tiene reparos en decir, ojalá suba el dólar para que la gente pobre lo siente, y ellos no... Igual van a continuar a votarlo, pero si te dicen, no, el puneño es igual que tú y va a votar, tiene el mismo valor, pucha, ahí sigue el... Ay, No, ¿cómo puede ser eso? No, pasa el exactamente. puno. Entonces, es un tema muy interesante cómo los discursos de la racialidad toman puertos en la realidad política palpable, no cotidiana, no en lo que también está en lo cultural, está en las cosas un poco más abstractas, pero también está en lo directo, en lo cotidiano, en lo que hablamos con mucha facilidad y con mucha cercanía, ¿no? Y lo de mejorar la raza, o sea, ese discurso de la televisión peruana sigue existiendo, pero claro, si tú lo comparas con hace 15 años, yo no sé si diría que es igual, ¿ah? Yo diría que es como, si antes era 100%, ahora será pues 90, pues 85, pues, ¿no? Algunas cosas han cedido por fuerza mayor, creo, pero sí, no, sigue siendo bastante complicado. Tú declaras en uno de los muchísimos podcasts que participa que nosotros peruanos en el extranjero no tendríamos que votar. Tengo una familia allá en Perú, ¿ok? Tengo mi abuela, tengo mis tías, mis tíos, tengo mis primos. Y según yo, mi único método para protegerlos a ellos es a través de mi voto. Te cuento, el 60% de los peruanos en el extranjero no votan. No van a votar porque el voto extranjero no es obligatorio. El 40%, de este 40%, la mayoría ha votado por Fujimori porque, desafortunadamente, igual si algunos de ellos han emigrado en el tiempo en el cual Fujimori, digamos, estaba en el gobierno, tienen esa idea de que Fujimori fue el mejor gobierno. Pero obviamente, sí es mayoría, pero no somos todos. Porque según tú, los que nosotros pensamos, digamos, en nuestra familia, pensamos hasta ahora en nuestro Perú, porque tenemos esta cercanía con el Perú, porque según tú, nosotros nos tendríamos que votar. Me parece grandioso que me hayas hecho esa pregunta, porque yo he tratado también de tener un espacio para poder aclarar eso. Creo que salió en un momento muy específico, que es justamente cuando están esperando los votos en el extranjero, donde sale el video, digamos, si se hace viral. Pero eso yo lo dije mucho antes. Yo lo dije antes de que se hiciera viral, porque la coyuntura supongo que hizo que eso se explotara, pues, claro, ¿no? Porque todo el mundo estaba muy pendiente de lo que pasaba con el voto extranjero, ¿no? Ajá, exacto. Pero, o sea, mi cuestionamiento no fue que los peruanos no debían votar, sino que lo que yo, y lo vuelvo a traer acá a colación, y me encanta tener este debate, lo que yo cuestiono es que tengan una circunscripción propia. Los peruanos en el extranjero tienen una circunscripción, como un distrito electoral propio. Para mí, si tienes distritos electorales como Madre de Dios, como Ucayali, dentro del país, y que tienen la misma votación en el Parlamento que una circunscripción que está fuera del país, eso me parecía que debía al menos debatirse, al menos conversarse. Me parece una idea mucho mejor, dentro de mi posición política, que cada peruano en el extranjero se suscriba a la circunscripción donde vivió por última vez. O, si es que nunca han vivido en el Perú, si es que nunca han vivido en el país, que elijan un distrito electoral, al cual, por ejemplo, si tu familia vive en Lima, o si tu familia vive en otra parte del Perú, que elijas esa circunscripción, ¿no? Entonces, eso sí me parecía debatible, ¿no? Que exista un distrito electoral solamente para los peruanos en el extranjero, como si fueran homogéneos también, ¿no? Como si vivieran una misma realidad, ¿no? Nosotros, pero también tenemos unas necesidades, los consulados. Claro. Mira, te digo, hasta 10 años atrás nuestro consulado era un cuarto, literal. Un pequeño cuarto en el cual todos ahí nos amontonábamos y teníamos que ahí hacer nuestros documentos. Yo tengo mi DNI desde cuando era niña, mi DNI amarillo. Y era todo confusionario. Después Ollanta compró un local verdadero y propio para un consulado y ahora tenemos un verdadero y propio consulado. Pero esto es solo acá en Milán. En muchas de estas otras ciudades, hasta ahora es un cuartito. Hasta ahora la gente se amontona para tener que hacer su DNI o su pasaporte. Porque acá no se puede, si quieres hacer algo en el, ¿cómo se llama? La mayoría no tienen ciudadanía acá. Y todos hasta ahora tienen un permiso de estadía y por fuerza tienen que renovar su pasaporte para poder renovar también el permiso de estadía. Cada uno tiene sus necesidades. Y cada uno tendría que tener su representante
que nos ayude. Las comunidades peruanas que tienen mayor número están en Chile, están en Argentina, me parece el tercero es Estados Unidos y el cuarto me parece es España, y ahí nomás está Italia, ¿no? Entonces sí, o sea, hay todo un tema de necesidades, pero como hablábamos antes de comenzar la entrevista, en el país, en nuestro propio país, nada funciona, o sea, todo está hecho como muy complicado y hay un montón de problemas. Por eso ustedes o tienen sea, sus cosas representantes. Pero por eso, de nuevo, o sea, no, yo no digo que se deba quitar el voto, y de nuevo yo lo voy a subrayar, porque nunca esa fue la intención, fue abrir el debate sobre el tema de las circunscripciones y la representación dentro del Parlamento. O sea, si un distrito electoral como es Madre de Dios, ahorita están iguales, antes Madre de Dios tenía menos, pero en esta elección ya son iguales, tiene el mismo peso que la gente que no está en el país. No es la crítica hacia la gente que no está en el país, es al revés. Es hablar de qué poco le interesa a la centralidad Madre de Dios, donde no hay carreteras, donde hay completamente, está el estado abandonado desde Puerto Maldonado, que es la capital, está abandonado. Imagínate las otras ciudades más pequeñas, Tambopata, está lleno de minería ilegal, hay problemas de trata de personas. Entonces es una cosa muy, muy profunda. Y el sentido es más bien, y por eso yo lo traje a colación, es priorizar las regiones que no tienen acceso a servicios básicos del Estado, donde no hay colegios, donde no hay hospitales. Entonces, ese es el tema, ¿no? Ese era el tema de que la Amazonía no tenía una representación válida y no al revés. Y yo entiendo que se tomó al revés porque obviamente había otra coyuntura, pero mi idea siempre fue hablar de la representación de los distritos electorales que tienen menos peso en el Parlamento porque no le interesa. A la centralidad no le interesa. Eso es también una cosa propia que yo estoy de acuerdo, que se tendrían que aumentar los congresistas, senadores y diputados por algunos distritos, y no casi todos, digamos todas las ciudades. Pero igual no estoy tanto de acuerdo de que nosotros tendríamos que inscribirnos a una circunscripción del interior del Perú. Tienen 50 motivos más para hablar sobre eso que yo no vivo acá, yo estoy acá de paso, y ese debate no me corresponde a mí, le corresponde a ustedes, y yo simplemente suelto mis tonterías de la cabeza y tú me escuchas. Simplemente quería hacer este debate para poder aclarar de una vez. Me encanta que se pueda hablar también. Porque sí, es importante hablar de la representación también internacional, y creo que se ha dado esa excusa para poder conversarlo. La crisis de identidad del peruano, que digamos que tiene familiares que no es de Lima o que no ha nacido en Lima. También hay algo en común sobre la crisis de identidad del hijo de personas extranjeros pero estos niños han nacido acá en Italia o que han nacido en general en Europa. La mayoría de chicos de mi edad se desconectan completamente del Perú, también porque en parte sus padres también, digamos que no les interesa tanto del país, y eso contribuye a que los chicos también se desconecten de su país de origen. Pero esas veces hasta como un sentimiento de rechazo. Yo también, pues, cuando era niña tenía esa crisis de identidad, no sabía si era italiana, no sabía si era peruana, no sabía nada, me confundía, que hasta cuando tuve 8 años yo le dije a mi mamá, ¿por qué no soy completamente italiana? Hasta ahora me duele de que yo le haya dicho eso a mi madre. Y yo sé que eso pasa allá en Perú también, no obviamente de que te sientes italiano, peruano, pero obviamente si te sientes de la ciudad de que tus padres son. Hoy día estamos, pero tocando todo, ¿eh? Ya. Es un tema complejo, este tema de la pérdida de la identidad. Yo creo que es muy doloroso crecer en Perú siendo marrón, siendo indígena, siendo serrano o cholo, como también se usa, ¿no? Verte al espejo y saberte que tu propia sociedad te rechaza, tu propia sociedad te trata mal y espera que dejes de ser lo que eres. La persona que se siente con esta pérdida de identidad no solamente no se quiere a sí mismo, sino que tiene la misión de recordarle a los demás también que son igual que él. Ajá. Y que se deben sentir igual que él, o sea, se deben sentir como sin identidad, y si por alguna otra razón adoptan otras identidades, lo va a señalar mucho. Y eso, un gran abrazo para Claudia Rivera, que una vez conversamos sobre eso también largo, que ya vive en Francia y vino a Perú el año pasado, no, este año, y la entrevistaron en RPP porque ella hace un trabajo muy bueno en el mundo de la moda, y le preguntaron si se sentía peruana o si se sentía francesa.
Y ella dijo que se sentía francesa y se sentía peruana, pero arrancó diciendo, me siento francesa. Ay, ya, no. Y la hicieron, y ella es marrón, igual que yo. Exacto. O sea, ella también, sus abuelos son de provincia, sus padres son de provincia, Ayacucho, de Huancayo. Y claro, Ay, la qué hicieron, pero mierda, la hicieron, la demolieron, ¿no? Entonces, esa actitud siempre la he visto justamente en la gente que tiene muchos problemas con su propia identidad, porque de nuevo, o sea, no es que nazcan y que se hagan propiamente malos o malvados, sino que es que todo el sistema estamental de vivir en un país postcolonial como es el Perú, y especialmente vivir en la capital del virreinato del Perú, que es Lima, la ciudad de los reyes, que es una sociedad así de estamental, te hace así, y es parte de la herida de saberse que no perteneces y de la herida de que siempre te están señalando como que debes dejar, no solamente que no perteneces, sino debes dejar lo que eres para que seas aceptado. Esa comparación que te estaba haciendo entre, le crecieron a Claudia, ¿eres francesa o peruana? Y la pregunta, ¿eres provinciana o eres de Lima? ¿Me puedes plantear un poco eso? Como, ¿cuál es tu punto de vista? También eso es bastante interesante en el tema de sistema mundo, ¿no? Cuando se analiza ya a nivel mayor, cómo el centro va cambiando según el código, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que estaba mencionando también, en Huancayo, por ejemplo, hay migración, ¿no? Hay en Chupaca, que es un distrito a las afueras de Huancayo, digamos, la gente migra hacia Huancayo. Entonces ahí hay una clase media, pero que esa clase media, cuando migra a Lima, va a ser clase popular. Sí. Entonces ya el chupaquino que migró veía a los de clase media arriba, pero cuando esta clase media de Huancayo, el huancaíno migra a Lima, es popular. Exacto. Y cuando ese huancaíno ve a una clase media de Lima, que ya tiene 2 generaciones de repente en Lima, lo ve como clase media. Pero ese limeño, cuando viaje a Europa, va a ser clase popular, o va a ser obrero, o va a ser ilegal. Y entonces, para mí, por ejemplo, el obrero europeo tiene mucho más en común con la clase media alta limeña de lo que quiere aceptar la clase media alta limeña. Ellos no se quieren aceptar así tampoco, ¿no? Cuando se ven afuera, se ven en otra posición. Claro, se ven con la posición que tenían Ajá, antes. exactamente. Y los códigos cambian y es bastante interesante. Entonces, Sí. en Lima, aceptarse o decirse limeño, yo creo que es algo también mucho de tratar de desmarcarse, porque casi nadie es limeño. O sea, yo nunca he encontrado a alguien que tenga más de dos generaciones arriba que hayan nacido en Lima, ¿no? Y siempre se usa para también ligarse a la etapa colonial, sobre todo. Un poco a la etapa independiente, pero más que nada hacia la etapa colonial, que es muy gracioso, ¿no? Incluso todo el concepto de música criolla que se elabora a partir del Día de la Canción Criolla en los años 40, todo tiene un poco que ver con ese pasado idealizado, con esa lectura de la Lima virreinal, Claro, sí. Entonces también hay una cosa interesante ahí, ya ligándolo un poquito quizás más al mundo musical, que es lo que me atañe también un poco más fuerte, ¿no? También, obviamente, la música popular tiene a la música criolla como uno de sus grandes patas, y también hay mucha música criolla que no tiene nada que ver con ese pasado colonial idealizado. Pero hay otra que sì, sobre todo la che sta más ligada hacia el Estado y hacia las clases medias altas. Ho avuto l'opportunità di intervistare Nestor perché lui è stato 2 mesi qua in Europa a promuovere il suo DJ set Serrano Vendito e chiuderà questo suo tour oggi, 12 agosto, a Via Porpora 154, dalle sorelle Poma, insieme a un altro DJ set fatto da Uka Amaru. Ringrazio Nestor per la disponibilità, la gentilezza e per il tempo che mi ha concesso per fare questa intervista. Que Milano es el Perú, ¿sí o no? Eso.